Buenas a todos, hoy está otro nuevo capítulo de Princesa de Mandalor. Espero que les guste, comencemos. Capítulo 16. 714, 24 Avi. Coruscant, Torre Mandalore. Tanya Kryze. Bueno, ahí va mi horario. Murmuré mientras volvía a ver el discurso de Raxus. Cuando escuché por primera vez sobre el creciente tema en el Senado, donde podría haber un divorcio entre el borde exterior y las regiones centrales de la galaxia, pensé que 4 años era el tiempo que tomaría para que el divorcio entrara en sus fases finales. Tal vez otros 3 años después de eso para que se declare una guerra, siempre y cuando no haya una repetición de la Guerra Civil Americana donde alguna guarnición decidió ser obstinada en rendir los fuertes. Ahora las cosas eran un poco más fluidas, ya que el discurso que acababa de ver hacía inevitable que este divorcio ocurriera y la escala de tiempo era más desconocida. Aunque para dar crédito donde se debía, la toma de control del conde Dooku de un relé Holonet fue una hazaña impresionante, considerando que supuestamente estaban estacionados en el hiperespacio. Uno pensaría que algo tan vital como una arteria principal de comunicación e información galáctica estaría más fuertemente vigilado. En cuanto al discurso en sí, fue un tonto. El conde Dooku había afirmado que la República Galáctica era una empresa feudal, irremediablemente agobiada por la corrupción y el favoritismo hacia los mundos centrales. Eso fue, por supuesto, cierto desde mi punto de vista, y estoy seguro de que cualquiera con una mente política para el tema también estaría de acuerdo con él, aunque culpar a los Jedi por la degradación de la moral de la República fue un poco exagerado. Esa línea de pensamiento solo funciona si crees que los Jedi deberían gobernar la República como lo hicieron durante la antigua República. Lo cual en sí mismo fue un pensamiento preocupante, ya que no creo que una república teocrática fuera de ninguna manera un buen movimiento para la galaxia. Tal vez en la práctica, no sería tan malo como imaginaba, pero si este conde quisiera que los Jedi desempeñaran un papel más importante en el gobierno, no puedo evitar sospechar que puede haber un poco de toma de poder. En general, tendría que echar un vistazo más profundo al conde de Sereno, ya que lo más probable es que sea una figura clave en los próximos años de la política. Como mínimo, al menos se había declarado presidente de la Confederación de Sistemas Independientes, que era la razón principal por la que ahora estaba en una línea de tiempo fluida para cuando comenzaría exactamente la guerra. Antes de esta declaración, la República no tenía verdaderos enemigos propios, simplemente un grupo de partidos separados que imponían quejas y amenazas de retirada al Senado. Ahora, sin embargo, había un enemigo, uno centrado en reunir estos mundos dispares bajo una bandera singular contra la que la República podía hacer propaganda. No había mejor medio para canalizar la insatisfacción de las masas que un enemigo a las puertas, después de todo, era solo cuestión de tiempo. Lo más preocupante para mí, sin embargo, era por qué el conde parecía estar reuniéndose con el senador de Mandalore. Ciertamente lo había reconocido tan pronto como comenzó el discurso, que este era definitivamente el individuo que había estado en la oficina del senador hace varios meses. Lo más probable es que Dooku hubiera estado intentando traer a Mandalore a esta confederación. Tendría sentido obtener nuestro apoyo, ya que militarmente hablando, Mandalore tenía una población en gran parte entrenada y no tenía dudas de que nuestra proximidad a una importante ruta comercial serviría bien para mantener cualquier línea de frente que la Confederación planeara mantener si estallaba una guerra. Tal era mi suposición en cualquier caso, y considerando que el senador Merrick había mencionado a un Jedi corriendo y entrando en política, así como advirtiéndole que se mantuviera alejada de él, entonces sin duda el senador Merrick había estado lidiando con los esfuerzos del conde Dooku para atraer a Mandalore a su lado todo este tiempo. Supongo que el senador estaba en contacto con las oficinas de seguridad y que a los encargados de lidiar con este tipo de cosas, se les dijo que guardaran silencio al respecto en público, por lo que no había mencionado más que eso. De cualquier manera, estaba seguro de que Mandalore no se uniría a esta confederación, la duquesa Satine no habría querido tener nada que ver con eso, de eso estaba seguro.
con la cantidad de esfuerzo que necesitaba para que ella aprobara la construcción de armaduras, no había forma de que se hubiera vuelto belicista en secreto. Repetí el discurso por tercera vez mientras me sentaba en una silla de lujo en mi apartamento, mirando una puesta de sol, sumergiéndome bajo el horizonte de Coruscant. No tenía ninguna duda de que en los próximos meses habría intentos de atraer a Mandalore a este conflicto tanto de la República como de la Confederación. Ya sea por mano de obra, recursos estratégicos o simplemente la capacidad de navegar por nuestro espacio sin obstáculos, realmente no importaba, las cosas se iban a complicar y especialmente necesitaría estar en guardia. Había formas menos efectivas de ganar influencia sobre mi mundo que un simple secuestro a la antigua usanza de alguien de importancia y que podría encajar en ese proyecto de ley si no es la sobrina de su gran duquesa. Habría intentos, de eso estaba seguro, de convertirme a sus causas individuales con la esperanza de influir en Satine a su vez, pero sabía de dónde venía mi influencia y tenía toda la intención de permanecer leal a mi tía. Aún así, la princesa capturada era un tropo bien utilizado por una buena razón que planteaba la pregunta en caso de mi captura. ¿Jugaría la duquesa a la pelota con mis captores o se mantendría firme y desafiante frente a tales demandas? No quería la respuesta a ninguna de esas preguntas, considerando la gran variedad de tecnologías y cuasi magias que aparentemente existían en esta galaxia, no quería ser víctima de nada de eso, así que tendría que estar en guardia adicional contra cualquier esfuerzo. Mirando a X4 mientras vertía datos económicos, pensé que probablemente también debería conseguirle algunas actualizaciones. Siempre existe la posibilidad de que mis guardias reales y mi doncella no sean suficientes. Tener un droide que pueda ayudarme a defenderme es un buen plan de contingencia para garantizar mejor mi seguridad. Tal vez estaba siendo un poco paranoico. Probablemente, la mayoría de la gente ni siquiera pensaría en todas las defensas que necesitarían en caso de que estallara la guerra. Pero, de nuevo, la mayoría de las personas no tuvieron la experiencia de vidas pasadas de tener una entidad enojada con poderes más allá de su comprensión, tratando de convertirlos en una chica del coro que los adoraba. Una vez que experimenté algo así, tomar en serio cualquier amenaza a mi seguridad parece un uso sabio de mi tiempo. Bueno, al menos podría lidiar con esto, la perspectiva de una guerra civil que rompa la galaxia con odio y violencia hasta que solo quede un lado es algo que puedo entender. Tropezando con fanficción de ti mismo en la HoloRed. Eso fue absolutamente horrible. Ya tenía agentes buscando esta falsa plata gracias a Bo-Katan, así que no necesitaba concentrarme en esa situación todavía. Estaba seguro de que encontraría algo y luego haría movimientos para lidiar con eso. Tal vez encontrar una manera de desacreditar a la persona o publicar mi propia versión actualizada y esperar que le reste suficiente poder al creciente segundo códice y permita que la gente lo abandone eventualmente. Así que tuve algo de tiempo libre durante el último mes para examinar la HoloRed y me recibió un momento absolutamente horrible cuando me di cuenta de que quienquiera que fuera el dueño de la cámara que había captado la pelea en la escalera había decidido que era una pelea tan buena que iba a publicarla en línea. No salió de inmediato, solo había sido en las últimas 2 semanas que esta situación se había desarrollado. Pero lo había con mi cabeza viendo no solo la pelea desde otro ángulo, sino también viendo la sección de comentarios del video. Todos mis esfuerzos para tratar de ocultar mi pequeña aventura habían sido en vano. Aparentemente, alguien me había reconocido y había señalado a la gente hacia la holopágina del representante mandaloriano, que tenía mi cara y mi nombre. Así que no solo se había registrado mi desafortunada pelea en la que me había involucrado, sino que mi rostro y mi nombre ahora estaban firmemente unidos a las imágenes de esa pelea y cualquier oportunidad de intentar hacer que esto desapareciera había sido firmemente destruida. La única parte buena de esto fue que al menos la mitad de las personas en la sección de comentarios estaban de mi lado, ya que era obvio que había entrado en la pelea por accidente y simplemente respondía a la violencia con violencia. Aunque no me gustó la otra mitad de los comentarios que pertenecían a los rincones oscuros de la HoloRed eran extremadamente, ¿cuál fue ese término que se usó en mi primera vida? Está cachondo en la cabeza. Pero, francamente, estaba tan avergonzado por todo el asunto que estaba considerando posiblemente presentar una solicitud de vacaciones para alejarme de Coruscant hasta que toda la situación se calmara.
Alejarme de la política hasta que pudiera tener una conversación sin que la gente dijera, oye, ¿no eras tú la persona en ese video hace un tiempo? Probablemente sería el movimiento más sabio. Afortunadamente, mi infamia o fama, lo que prefieras, seguía siendo un problema menor. Solo una preocupación para algunos de los políticos que he conocido, ya que la mayoría aparentemente tenía mejores cosas que hacer que pasar tiempo viendo Olovitz y no prestar atención a toda la situación con la Confederación. Lo cual fue bueno y la única razón por la que no había ido a los días de vacaciones de inmediato. Aunque cuando Satine se enteró, me llamó directamente a la Holored para preguntarme qué había sucedido y por qué había estado involucrado en tal conflicto. Lo cual había sido una experiencia bastante agradable en general. Que tu jefe te cuide es una sensación generalmente buena, ya que eso significaba que todavía eras un miembro valioso de la organización. Francamente, la cantidad de preocupación en la voz de la duquesa me había hecho preguntarme si me veía como una especie de hija sustituta, lo cual era un pensamiento divertido y útil para mi futuro político. Nunca pensé mucho en el hecho de que eso podría ser una cosa. Antes siempre me había visto como una pupila bajo su cuidado, pero si ella me veía como algo más, eso era francamente una ventaja útil para mis continuos esfuerzos por mejorar las condiciones en Mandalore y el resto del sector. Ese nivel de confianza también significaba que realmente no podía huir de un pequeño revés como este. Francamente, sería una traición a esa confianza si aprovechara la conexión emocional de mi jefe conmigo sobre algo tan pequeño como esto, así que la calmé lo mejor que pude y le informé que me quedaría por ahora en Coruscant resolviendo la situación. Además de eso, este fue el centro de las conversaciones políticas en toda la galaxia. Necesito estar aquí para entender exactamente lo que estaba pasando con esta nueva confederación. Al menos hasta que se aclaró cuántos sistemas se estaban retirando de la República para unirse a esta confederación. Cuanto más se retirara, más probable era que hubiera una posibilidad de guerra y eso me daría una mejor manera de predecir cuánto tiempo tenía Mandalore antes de que nos viéramos obligados a tomar una postura sobre el conflicto. 714, 24 Avi. Sector Mandaloriano, Gargón. Bo-Katan Kryze. De todos los lugares en los que podría haber terminado dentro del sector mandaloriano, este era un destino que definitivamente habría evitado. Había estado aquí una vez antes, hace décadas, durante las guerras de clanes. En ese momento había sido un planeta dividido entre dos tipos de personas. Los nómadas, que vagaban por el planeta y vivían lo que consideraban un estilo de vida mandaloriano tradicional, viviendo del campo y cambiando por equipo de vez en cuando. Y la gente de la ciudad de Gargón, que mejor podría resumirse como criminales y hombres de negocios sórdidos. Gargón estaba justo en los bordes de la principal vía comercial, corriendo por el sector mandaloriano, además de haber sido un puerto comercial defectuoso en varios puntos de la historia, que también sirvió como puerto pirata en otros puntos. Hace apenas 30 años, un Ut había dirigido el lugar, aunque los clanes locales lo habían expulsado eventualmente, justo antes de que despegaran las guerras de clanes. Sin embargo, esos clanes no eran exactamente los más nobles en el sector mandaloriano, tendían a ser de naturaleza más criminal y trabajarían con cualquier empresa ilegal que estuviera interesada en ejecutar recursos a través de los bordes del espacio mandaloriano. Las leyes mandalorianas y republicanas no se prestaron atención aquí, sino que fueron las leyes de las familias que dirigían las industrias ilegales y los casinos las que tenían el poder. Al menos así había sido la última vez que estuve aquí durante las guerras de clanes. Rastreando la espada Beskar plateada del abuelo después de que había sido tomada del cuerpo de mi padre en la última batalla en la que había luchado. Había logrado localizar al mercenario que había sido contratado para esa batalla y obtener un poco de venganza, tal vez mucha retribución, por el crimen de quitarle la vida a mi padre. Desafortunadamente, la espada había sido vendida, por lo que ese mercenario repugnante podría tener una noche en la ciudad y nunca pude recuperarla. Sin duda, ya se había perdido o derretido para la armadura, pero siempre me había molestado que nunca lo había recuperado. Las cosas parecían haber cambiado desde mi último viaje aquí. Como dije, la última vez que estuve aquí, la ciudad había sido bastante bien administrada por una mezcla de gángsters y mandalorianos bajo el control de clanes locales que dirigían el inframundo.
La ciudad era tanto un territorio dividido entre organizaciones criminales como una sola ciudad. Pero las cosas definitivamente estaban dando un giro hacia la consolidación. Donde una vez hubo gángsters y mandalorianos que ocupaban posiciones en las esquinas de las calles para recordar a todos quién dirigía sus distritos individuales, ahora soldados vestidos con armadura negra, dirigidos con viseras entreteñidas de un naranja tenue y mostrando con orgullo sobre sus hombros la insignia de Mandel Hypernautics, se pararon en su lugar. Algunos de ellos se comportaban como si fueran mandalorianos, como si la armadura fuera una segunda piel y hubiera algunos que definitivamente fueran Beskar, pero otros eran plasteloplastoides y se comportaban como si no estuvieran familiarizados con la armadura que llevaban. Si tuviera que adivinar que eran no mandalorianos traídos para aumentar el número de mandalorianos reales que sirven a la hipernáutica. Los hipernáuticos habían estado allí después de la caída de Mandalore, antes de las guerras de clanes, por lo que su influencia no había sido tan grande la última vez que había estado por aquí. Creo que vi soldados con uniformes similares alrededor de su fábrica, que solo había sido uno en ese momento, pero esto era diferente. Incluso teniendo en cuenta que aumentan su número de fábricas en este planeta a un número lo suficientemente grande, no creo que tengan tantas tropas vagando por la ciudad protegiendo la paz. Especialmente teniendo en cuenta que los clanes que habían dirigido los mercados ilegales en este planeta antes habían hecho ese trabajo lo suficientemente bien. Toda la situación me estaba poniendo nervioso, porque parecía más como si alguien estuviera tratando de levantar un ejército y no como si estuvieran tratando de asegurar la ciudad. Demonios, apuesto a que si mirara a mi alrededor encontraría una estación de reclutamiento, incluso podría averiguar cuál es todo el plan. Pero ese no era mi objetivo con este pequeño viaje. Había venido a Gargón porque después de subir al barco de Tanya para bajar de Concordia, contraté a un amigo mío, alguien bueno con la tecnología, para investigar de dónde había venido el segundo códice. Y aparentemente el nuevo Silver no estaba haciendo un trabajo tan bueno escondiéndose como el viejo, y eso es únicamente porque el Silver original hizo su códice en forma analógica antes de que fuera extendido a través de la red por civiles independientes. Mis intentos de rastrear el viejo nunca habían encontrado nada sustancial, ya que habían hecho un buen trabajo al no publicarlo directamente en la Holonet y simplemente dispersarlo en suficientes lugares para que llegara allí por sí solo. A este nuevo aparentemente no le importaba y lo había publicado directamente en la red. Con los datos que contenía, no fue difícil rastrear de dónde vino, lo que me llevó a Gargón. Ahora reducir algo a un planeta era un buen paso en la dirección correcta, aunque quería más. Así que había venido a Gargón con la esperanza de reunirme con un viejo agente, el mismo que me ayudó a localizar al bastardo que mató a mi padre. Con la esperanza de que tuvieran más detalles. Dicho agente era miembro del clan Tut, uno de los clanes que dirigían las instituciones de juego en este planeta. Tendrían tantos detalles como yo estuviera dispuesto a pagar, de eso estaba seguro, siempre y cuando no interfiriera con sus propias operaciones, y si interfería con sus propias operaciones, al menos me daría una dirección hacia la que apuntar. Sin embargo, si pudiera evitar estas patrullas, llegaría a mi reunión mucho más rápido. Los aspirantes mandalorianos con armadura negra estaban demostrando ser problemáticos para llegar a la sección de la ciudad en la que mi contacto me dijo que me reuniera con él, ya que estaban acordonando el área, se sentía. Finalmente se puso tan mal que había usado mi jetpack para subir al techo de uno de los edificios más grandes y maniobrar cuidadosamente mi camino de azotea en el camino que quería ir. Pero una vez que pasé el bloqueo principal, pude saltar a la calle nuevamente y dirigirme hacia un distrito de almacenes. Con cuidado, escaneé el área para asegurarme de que no fuera una especie de trampa elaborada antes de hacer un movimiento para ingresar al edificio, manteniendo una de mis pistolas cerrada a mano mientras entraba en un almacén en ruinas compuesto de más óxido que acero por el aspecto exterior. Abo, me preguntaba cuándo llegarías aquí. Dijo una voz desde las sombras del almacén antes de que un hombre que no reconocí saliera de las sombras a un área central iluminada. Ante mí estaba un caballero con sobrepeso que llevaba un par de gafas de sol y un gran abrigo para ocultar el hecho de que su armadura parecía haber sido hecha para un hombre más joven y delgado.
Definitivamente llevaba una armadura de estilo mandaloriano, aunque la coloración naranja y granate de la armadura era un poco extraña. ¿Dónde está Lerus? Ladré de inmediato, poniéndome a la defensiva al ver a un extraño. En casa, lo más probable es que le dije que se tomara el día libre y que tomaría esta reunión por él. Después de todo, tenía la sensación de que nuestros objetivos podrían alinearse. ¿Y nuestros objetivos serían? Pregunté. Todavía no tenía idea de quién era, aunque pensé que debía estar conectado al clan particular de Lerus solo por su declaración anterior. Tratando con White Silver, por supuesto, dijo con una sonrisa antes de continuar, también conocido como el CEO de Mandel Hypernautics, Bresugger. Está bien, ahora tienes mi atención. ¿Cómo sabes que es White Silver? Es bastante simple realmente, mi buena Crise. Él ha hecho evidente a las familias que dirigen esta ciudad que él se va a hacer cargo. Nos ha sacado de las calles y nos ha dicho francamente que pronto Gargón será su nuevo Mandalore. Alguien con aspiraciones tan grandes tiene que estar jugando a la política en otro lugar, y en el momento en que vi aparecer el códex hace unos años y comenzó a alinear su compañía con aspectos de ese códex, supe que él era responsable. Así como sabía que tarde o temprano la duquesa de Mandalore también tomaría nota y enviaría a alguien para tratar con él. Y aunque preferiría que Mandalore mantuviera sus manos fuera de los acontecimientos de Gargón, sé que para mantener ese entorno preferido necesitaría aliarme con cualquier agente que enviaran. Dije inclinando mi cabeza con casco. No esperaba encontrarme con una situación como esta. Parece que estaba a punto de haber una guerra de clanes en este planeta entre la vieja guardia de Gargón y la nueva guardia que intentaban entrar en su territorio. Tal vez se noquearían entre sí, pero ella nunca tiene tanta suerte. Así que está musculando en tu territorio y fingiendo ser la plata blanca. ¿Por qué está haciendo esto? Pregunté, un poco curioso. Todavía no tengo idea, no es que a menudo lo inviten a las reuniones entre clanes para dirigir la ciudad. Intentamos traerlo cuando llegó por primera vez, pero siempre ha sido un poco distante. Si tuviera que torcer varios brazos, diría que sus objetivos son bastante más grandes que solo un nuevo Mandalore en Gargón. Ha estado dirigiendo su industria de armas a plena capacidad durante los últimos años y muchas de esas naves no parecen ir a Outer Space. ¿Crees que va a tratar de hacerse cargo del sector? No. No sé si planea llevarlo a través de la fuerza militar o simplemente encontrar hombres de ideas afines y asegurarse de que tengan las armas necesarias para derrocar a los gobiernos locales. Pero sí, creo que sus diseños están en todo el sector. Si eres un problema, ¿por qué no lo sacas? Pregunté, ya que esa era la pregunta más razonable. Es un problema a pequeña escala. No interfiere con nuestros negocios legales, por lo que no nos importa mucho en este momento. Y existe la posibilidad única de que podamos expandir nuestros negocios si tiene éxito. El caballero dijo de hecho antes de continuar. No hay razón para que levantemos una mano contra él, pero tampoco hay razón para que no nos aseguremos de que aquellos que levantarían una mano contra él no logren reunir la información que necesitaban. Si la duquesa y su guardia real deciden aplastar a Gargón, simplemente preferiríamos que se centraran en las fuerzas de Hypernautic y no, bueno, en el resto del planeta. Asentí con la cabeza con casco en comprensión antes de preguntar. Entonces, si nos movemos contra él, ninguna de las otras organizaciones criminales en este planeta interferiría mientras nos mantengamos alejados de ellas. Por supuesto, mientras no causes demasiado caos, nos quedaremos tan callados como los muertos. Dijo de hecho con un encogimiento de hombros. Aunque si yo fuera tú, me pondría en movimiento. La palabra sobre la vida es que planea hacerse cargo del puerto espacial esta noche. Y cuando eso suceda, es muy probable que cualquier nave escondida allí sea confiscada para su nueva flota, y sin duda todas las señales dentro y fuera del planeta pronto caerán bajo su control también. Si quieres contarle a la duquesa sobre esto o incluso escapar del planeta, es mejor seguir adelante, ¿entiendes? Asentí con la cabeza inmediatamente, apartando mi mano de la pistola antes de decir. Gracias por la información, señor Tut, adivinando que era del mismo clan que mi contacto. Él asintió con su aprobación antes de continuar y dijo, veré cómo resolver toda esta situación con Hypernautics lo más rápido que pueda.
Antes retrocedí y abrí la puerta, nunca quité mis ojos de él por si acaso. Una vez que estuve afuera, miré hacia las luces de neón de la ciudad y suspiré. Probablemente no tenía mucho tiempo, pero trataría de llegar a mi nave y salir de aquí antes de que todo esté cerrado y, con suerte, salir del planeta también. Aunque si terminara atrapado aquí, estoy seguro de que encontraría alguna manera de aguantar hasta que todo estuviera bajo control. 714, 24 Avi. Coruscant, Torre Mandalore. X4. De pie frente a una consola, examiné las diversas compañías y existencias que dirigía para mi amante. Mando Logistics está teniendo un tiempo muy rentable moviendo recursos fuera del sector Mandalore a Coruscant, donde sus artículos eran novedades, y a varias zonas calientes propensas a conflictos, donde era más probable que se usaran según lo previsto. Armamentos defensivos en línea con las reflexiones de Tanya sobre lo que una empresa debe hacer para maximizar las ganancias. A menudo usaba los buques que fueron contratados para trabajar bajo la compañía de logística para traer recursos para los armeros, así como artículos de lujo, aunque esos eran un componente más pequeño del negocio. Las ganancias han aumentado en todos los ámbitos y pude comprar barcos directamente para la compañía. Negociar esos contactos con Mandel Motors fue un movimiento muy sabio por parte de mi amante y ahora Mando Logistics tiene varios transportistas de carga que realizan misiones de larga distancia en toda la galaxia. Estoy considerando obtener algunos de los nuevos buques de carga más pequeños que acaban de salir al mercado de Mandel Motors. Parecía ser un rediseño de la nave de persecución de clase Lancer utilizada por la Guardia Real para operaciones fuera del mundo de Mandalore. Si bien los transportistas de carga eran lentos y tenían que apegarse a las formas comerciales más seguras para mover recursos, había bastante potencial de crédito en estas naves más pequeñas pero más rápidas, ya que podían viajar a través de algunas de las áreas infestadas de piratas del espacio. Rozar el territorio de UT era una empresa rentable en mi mente robótica, pero encontrar pilotos y contrabandistas capaces era una tarea más difícil ya que muchos tenían antecedentes penales y podían ser vistos como ladrones potenciales que huirían con los barcos si se les diera la oportunidad. Había jugado con la idea de comprar droides para ese propósito. La financiación que llegaba lo haría más que posible, aunque le preocupaba poseer otros droides. Si bien reduciría la sobrecarga, los droides no eran exactamente los mejores para esos tipos particulares de misiones. Tal vez debería considerar la compra de droides para los transportistas de carga o al menos para aumentar su tripulación. Alejándose de la computadora, entró en la sala de estar principal de la torre donde la amante Tanya y Bai estaban viendo un episodio del Silver Ranger. El héroe estaba en una pelea cuerpo a cuerpo con un grupo de matones por lo que parece. Me quedé allí, esperando que me llamaran para no querer interrumpir. Tanya me notó de inmediato y dijo, X4, ¿qué tienes en mente? Señora, estaba teniendo un pensamiento y me preguntaba cuál sería la suya en la propiedad de droides. Dije lo más claramente posible Bai e inmediatamente dejó de masticar las palomitas de maíz que tenía y levantó la vista preocupada. Bueno, Tanya se encogió de hombros y dijo con una sonrisa, la vieja pregunta ¿los droides tienen alma? La haré a cambio, ¿crees que los humanos tienen alma? Si pudiera inclinar la cabeza, lo habría hecho, aunque dado que mi cabeza estaba firmemente injertada en mi cuello, lo máximo que podía hacer era girar el cilindro un poco pensativo. Esta no era exactamente la respuesta a la pregunta de ¿está bien para mí tener droides? Pero se sentía como si estuviera tratando de presentar un momento de enseñanza, así que jugué con él. No lo sé, señora. Y esa es la respuesta a esa pregunta, no sabemos si la vida biológica tiene alma. ¿Por qué creemos que los droides no tienen alma? De cualquier manera, ambos se ven obligados a soportar formas de servidumbre o esclavitud dependiendo de dónde terminen en la vida. En una galaxia perfecta tal barbarie no estaría permitida, pero no es una galaxia perfecta, así que lo mejor que podemos hacer es tratar a aquellos que se ven obligados a vivir en tales condiciones con todo el respeto que podamos concederles. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Incliné mi cuerpo hacia adelante en una reverencia superficial. Sí, señora, lo entiendo completamente. La señora estaba de acuerdo conmigo como yo tenía droides, siempre y cuando los tratara con tanto respeto como ella me trataba a mí.
Tal vez incluso más, tal vez debería dar a los droides opciones sobre acciones dentro de la empresa para acumular más lealtad que los pernos de restricción. Tendría que pensarlo mucho más. Antes de que pudiera alejarme, un mensaje sonó en el vambrace de Tanya, haciéndola mirar hacia abajo. Presionó algunos botones y un momento después estaba sonriendo ampliamente. «Tengo al bastardo», dijo, haciendo que Vi mirara desde la pantalla holográfica. «¿Tienes quién?», preguntó, levantando una ceja. «Falso Plata», Bo localizó el nombre del charlatán, tratando de tomar el nombre de Plata Blanca para sí mismo. Ahora puedo seguir con el proceso de desacreditarlo. ¿Cómo y por qué harías esa, amante? Le pregunté francamente curiosa por qué estaba tan preocupada por los acontecimientos del Códice de Plata. Tanya me miró, profundamente pensativa, y luego dijo: el Códice de Plata es un excelente ejemplo de buenos principios de libre mercado que se aplican correctamente. Al menos el primero es, el segundo es un intento de poner fin al libre mercado y crear un mercado corporativo, sino pasar a un gobierno corporativo completo, lo que nunca es bueno para los mercados libres. Es una amenaza para un Mandalore próspero y pacífico, por lo que preferiría exponer a esta plata falsa lo más rápido posible, sino obstaculizar y destruir sus esfuerzos. ¿Cómo exponer esta plata falsa obstaculizará sus esfuerzos? Vi preguntó desde su asiento. Simple, mientras esta persona esté jugando el juego del anonimato, puede afirmar que es el primer escritor sin tener ninguna evidencia para decir lo contrario. Sin embargo, quita su anonimato, puedes comparar los escritos del primer escritor con la vida de la persona que dice ser el escritor, y si no coinciden demasiado bien, es muy probable que sea falso, y eso es lo que tengo que hacer. Necesito crear un documento para demostrar que no es el mismo individuo que escribió el primer Códice de Plata. Si hago eso, su capacidad para manipular el documento se ve obstaculizada, si no detenida por completo. Por supuesto, me llevará un tiempo hacer la investigación. Saber el nombre de alguien no significa que entiendas todo sobre ellos. Pero una vez que haya investigado, podría escribir un artículo con otro nombre falso y eliminar este negocio de False Silver dentro del año. Entonces, ¿quién es este tipo de todos modos? Vi preguntó mientras comía un poco de palomitas de maíz. Bresugger de Mandal Hypernautics, esa es la compañía de la que Kark-Trix se quejaba hace unos meses, un ladrón y posible señor de la guerra en ciernes. Dijo Tanya, inclinando un poco la cabeza. ¿Qué juego estás jugando que necesitarías una flota de barcos y comandar él? Tiene los ojos muy abiertos y parece tener alguna revelación antes de preguntar. X4, eres más eficiente con las búsquedas HoloNet. ¿Puedes hacer una referencia cruzada del CEO de Mandel Hypernautics y Silver? Por supuesto, señora. Dije que me movía a una consola y comencé a ejecutar la búsqueda solicitada. Tendré la información dentro de 5 minutos si hay alguna. ¿Qué estás pensando, Tanya? Vi preguntó, sentándose. No podía verlo desde mi ángulo, pero podía escuchar un tono perturbado en la voz de Tanya. ¿Construir una flota de barcos y convertir una ideología defensiva en su propia idea? Bueno, casi suena como algo que alguien haría si estuviera planeando ser el punto central de un movimiento rebelde. Hazte una amenaza lo más grande posible para que cuando alguien intente derribarte en el gobierno, sorpréndelos con la flota de barcos que no podrían haber sabido. Tenías que hacer que pareciera que has ganado una gran victoria y luego, de repente, tienes un suministro constante de voluntarios de todo el sector Mandalore dispuestos a luchar por White Silver. ¿Crees que este tipo está tratando de comenzar una guerra civil? Vi preguntó. Podría ser el objetivo final, incluso si no intenta iniciar una guerra civil directamente. Si puede jugar con la amenaza, con el gobierno de New Mandalorian en desacuerdo con su versión del Códice de Plata, podría atraer a personas a las que simplemente no les gusta el gobierno actual para que trabajen para él. Buen viejo uso del rencor contra un enemigo común para aumentar su fuerza laboral y seguidores leales. Sí, pero si hicieran eso, tendría que decirles a dónde ir, tendría que decirles que él es White Silver. ¿No lo expondría eso como dijiste? Vi cuestionó. Eso depende de que permanezca en el anonimato, si planea tomar el título de Plata Blanca o no. Si se convierte en una figura pública como White Silver cambia mucho la situación. ¿Qué tan grandemente? Vi preguntó, sonando preocupado.
Interrumpí antes de que Mistress pudiera responder diciendo: señora, he encontrado un holo video reciente subido al relevo de Gargón sobre White Silver, ¿debo reproducirlo? Sí, X4. Tócalo. Girando la cabeza para mirar hacia la pantalla, detuve el Silver Ranger y saqué el video. Dicho video tenía una tarjeta de título que mostraba a un hombre con armadura mandaloriana plateada sentado en una fina silla negra junto a un fuego rugiente. La habitación estaba ricamente decorada en maderas y ladrillos, así como finos tapices de batallas desde hace mucho tiempo condenadas a la historia sobre la chimenea. Así como un Beskar tradicional enfundado que cuelga justo debajo de eso. Sentados en la mesa junto a él había una pila de libros y un vaso de líquido. No queriendo perder el tiempo de mi amante, comencé a reproducir el video. El guerrero con armadura plateada miró a la pantalla mientras decía: buenas tardes mis conciudadanos del sector mandaloriano. Puede que me reconozcas como White Silver, pero en el caso de que no lo hagas, extendió la mano y presionó un botón en el costado de su casco antes de quitárselo revelando a un caballero con cabello largo y castaño oscuro y ojos verdes. También puedes conocerme como Bre Subger de Mandel Hypernautics. Durante el asedio de Mandalore y el bombardeo de Kalevala, mi fábrica permaneció operativa para usar los últimos recursos que pudimos reunir para producir naves de combate. Colocando su casco en el piso de madera frente a sus botas, continuó. Fueron tiempos grandes y terribles, tiempos de leyendas y tiempos de fracaso. Miró hacia atrás en esos momentos con tristeza y cariño porque mostró cuán dedicado estaba el pueblo mandaloriano a mantener nuestra independencia, e incluso si saliéramos, saldríamos a luchar. Han pasado largos 20 años desde la caída de Mandalore y el surgimiento de los nuevos mandalorianos. Durante esos 20 años he intentado tratar de reparar puentes con ellos. Traté de hacerles entrar en razón y dejar que Mandel Hypernautics devolviera la riqueza al sector. Pero la gobernante de Mandalore está establecida en sus formas de pacifismo. Oh, claro, recientemente ha dejado que algunas compañías se esfuercen por intentar ganar dinero nuevamente para sacar a nuestra gente de la suciedad en la que fueron arrojados por los Jedi y la República, pero esto fue liderado por la gente, no por su propio esfuerzo, se vio obligada a hacerlo. Si no hubiera publicado el Códice de Plata como lo hice hace tantos años e intentado expresar mi forma de pensar, ella habría caído sobre mí como un martillo y se habría asegurado de que nadie hiciera ninguna mejora en este sector. En ese momento, el secreto era necesario, pero ahora ya no es necesario. He asegurado el planeta Gargón para la gente de Mandalore. Será la base por la cual se podrá practicar el nuevo sistema de gobierno que propuse en mi segundo códex, donde a nuestro pueblo se le permitirá una verdadera libertad económica al servicio del gobierno. Y no tener que preocuparse por ser aplastado por un gobierno mandaloriano indiferente e infiel encabezado por kalevalianos que se ven a sí mismos como salvadores, pero que han demostrado ser nada más que nuestros verdugos culturales. Aquí en este planeta construiremos un nuevo y mejor Mandalore y mostraremos a los nuevos mandalorianos el error de sus caminos. Liberaremos el poder económico del potencial de Mandalore y mostraremos a todo el sector que nuestro camino es el futuro. Gargón se convertirá en un nuevo Mandalore, un nuevo comienzo para aquellos sometidos por la República y sus lacayos. Y estamos esperando que se unan a nosotros aquí, mis hermanos y hermanas de muchos clanes. Aquí en Gargón reforjaremos la fuerza de nuestra gente, nuestro honor y nuestro orgullo. Dijo como si lo ofreciera en amistad. El futuro de nuestro pueblo está aquí, mis hermanos y hermanas, no en Mandalore con las facciones dogmáticas que inevitablemente lucharán entre sí hasta el final de los tiempos, y no en Kalevala con su pacifismo. Gargón está esperando. La escena cambió de la costosa habitación ricamente decorada a una imagen del planeta Gargón girando en la distancia mientras un anillo de palabras que dicen un futuro mejor espera rodea el planeta. 714, 24 Avi. Coruscant, Torre Mandalore. Vai Victis Visla. Cuando terminó el video, vi a Tanya soltar un suspiro que podría imitar a los muertos antes de alejarse unos pasos del televisor y sentarse en una silla muy lujosa. Parecía que estaba tratando de calmarse, pero me di cuenta de que no estaba funcionando, ya que básicamente podía escucharla rechinar los dientes mientras miraba la pantalla que aún mostraba el planeta Gargón. Entonces él mismo reveló su identidad. Pregunté.
exactamente de la peor manera posible para que se revele su identidad. Tanya dijo, con una agudeza fría que no había escuchado en su voz antes. Lo que acaba de hacer es afirmar que el Códice de Plata no es solo suyo, sino un trabajo en progreso en el que ha estado trabajando durante años. No solo eso, ha dado a entender que la única razón por la que estaba diciendo que la duquesa Satine era el Mandalore adecuado era para evitar que se pusiera en modo de genocidio completo contra su pueblo. Yo. X4 preguntó desde dónde estaba parado haciendo que Tanya lo mirara. Sí, suspiró Tanya antes de decir soy la verdadera escritora del Códice de Plata. Fue mi intento de tratar de enderezar la desigualdad de oportunidades presentadas al ir completamente al nuevo mandaloriano y no abrazar algunas formas tradicionales de los viejos mandalorianos. X4 movió un poco la cabeza antes de decir, esto tiene mucho sentido. Luego se adentró más en la habitación diciendo, iré a buscarte a tu amante del ti, te ayudará a pensar. Gracias 4. Tanya dijo antes de volverse para mirar la pantalla con una mirada que mataría planetas si tuviera la capacidad de hacerlo. Está creando una narrativa en la que la duquesa es una monarca loca que necesita ser depuesta por su versión de la locura, que ella lo atacará a él y a cualquiera de sus partidarios. Sí, pero su identidad ha sido revelada, ¿no debería eso permitir que la gente revise sus registros y vea que lo más probable es que no sea la persona que lo escribió? No importará, el códex ya no importa. Lo que importa es el título que ha hecho, el título es el foco, es Bresuggerseo de Mandel y Pernautix White Silver. Aquellos que noten las diferencias entre su personalidad y el códice simplemente se encogerán de hombros a medida que se desarrolle a medida que pasa el tiempo. Y cualquiera que intente afirmar que no es White Silver sin un poco de evidencia se reirá de él, ya que tomar el nombre White Silver es una perspectiva demasiado potencialmente peligrosa para cualquiera que no sea la persona que lo hizo en la mente de la mayoría de las personas. No están equivocados, sospecho que todas las organizaciones que tienen un problema con White Silver lo atacarán, pero si tengo que adivinar, no lo haría a menos que tenga el control completo de Gargón, posiblemente el control militar. Bueno, entonces supongo que la duquesa tendrá que intervenir. Dije, no estoy seguro de qué hacer. Ella no puede o preferiría que no lo hiciera, si interviene para tratar de restaurar el orden en Gordon, ahora parecerá ser el dictador que él afirma que es y comenzará una guerra civil, ya que las facciones a las que generalmente no les gusta se unirán a él viendo el potencial en la situación para ganar poder. Lo ha enmarcado muy bien, compite conmigo en economía o ven a mí y comienza una guerra civil. No creo que tenga la capacidad de ganar la guerra a través de la economía, pero no me sorprendería si usa esa bonita flota suya para asegurarse de que el gobierno mandaloriano adecuado tampoco gane. Ahuyenta suficientes convoyes comerciales y puedes comenzar una crisis económica en un planeta y luego usar esa crisis económica para meter los dedos en el gobierno del planeta. Entonces tal vez asesinarlo. Dije, pensando en algunas personas que pueden tener cazarrecompensas y asesinos que podrían ser contratados para esta situación. Eso solo comenzaría la guerra civil temprano si fracasara o lo convertiría en un mártir y luego comenzaría la guerra civil si tuviera éxito. No importaría quién fue el responsable, ha creado una situación en la que parece que si muere, Satine es responsable y asumirá la culpa. Entonces, ¿qué opciones tenemos disponibles? Pregunté, encogiéndome de hombros y poniendo mis palomitas de maíz a un lado de la silla en la que estaba sentado. Tenemos dos opciones, pero ninguna de ellas es buena. La verdadera Plata Blanca debe matarlo o humillarlo de tal manera que demuestre que él no es la verdadera Plata Blanca. Parpadeé y dije, Tanya, ¿estás sugiriendo que necesitas asesinar al CEO de Mandel y Pernautix? Sé que eres un buen luchador, pero no estoy seguro de que estés listo para eso todavía. No creo que esté listo para eso. Tanya simplemente se rió entre dientes y me miró, esa no es una preocupación de la que debas preocuparte. De lo que tenemos que preocuparnos es del hecho de que de las dos opciones, ambas incluyen que yo tenga que derrotarlo en combate de alguna manera. Tengo que levantar un ejército para luchar contra este bastardo ladrón de robo de teoremas, llevar al sector Mandalore a su segunda guerra civil en los últimos 20 años o infiltrarme en su complejo, pasar a sus guardias y eliminarlo del poder del planeta Gargón.
E inmediatamente me di cuenta de que no iba con la primera opción, así que dije, está bien, pensemos esto a través de Tanya. Primero tendríamos que superar la seguridad planetaria, segundo tendríamos que encontrar aliados en el planeta para mantener a esa fuerza de seguridad preocupada para que incluso pudieras acercarte a él, y tercero tendrías que vencer a un mandaloriano de 40 y tantos años que sirvió en el asedio de Keldave. Sé que eres una buena luchadora, Tanya, pero no estoy seguro de que puedas lograr esas tres cosas. Voy a tener que hacerlo. Tanya dijo de hecho. El Códice de Plata representa la mejor oportunidad para un Mandalore pacífico y este hombre está destruyendo esa oportunidad. Si no puedo detenerlo, la paz en la que hemos vivido durante los últimos 20 años desaparecerá en los próximos años. Hijo de puta. Tanya se detuvo a mitad de la oración mientras sus ojos se abrían. ¿Qué? Dije, preguntándome qué la había asustado. Esto se corresponde demasiado bien con el pequeño levantamiento de la Confederación en mi opinión. Lo más probable es que se trate de una acción de venganza porque el senador Merrick le ha dicho al conde Dooku que no. Espera que... Dije, confundido sentado. ¿Cuándo conoció el senador Merrick al conde Dooku? ¿Recuerdas hace unos meses cuando entramos en su oficina y había un anciano en la esquina? Vagamente, recuerdo estar un poco sorprendido cuando el hombre había estado allí y juré que cuando entramos por primera vez en la habitación no había nadie allí y luego, de repente, supongo que se mezcló con el fondo lo suficientemente bien. No hay forma de que Satine quiera participar en este conflicto actual que se está gestando. Pero poner a Mandalore de su lado sería útil, así que qué mejor manera que crear una situación que ponga a una flota pirata de mandalorianos justo en la frontera de la principal vía comercial. La República se verá obligada a enviar barcos y el sector Mandalore estará enojado, sin querer tener nada que ver con Satine o la República. Tanya negó con la cabeza, no hay esperarlo, no hay esperar que se vaya, y las acciones necesarias para derrocarlo por medios del gobierno, resultarán en una guerra civil en el sector Mandalore. La única opción es que alguien que dice ser la verdadera Plata Blanca dé un paso adelante, lo derrote, comente y luego se retire de tal manera que nadie intente tomar el título nuevamente. Muy bien, demos este paso a la vez. Vas a necesitar un barco que pueda llegar a Gargón y no creo que ningún barco en el sector de Mandalore vaya a ir a ningún lugar cerca de allí en el corto plazo para asuntos oficiales. Dije tratando de hacer un agujero en el plan. Tengo acceso a un barco de transporte de nuevo estilo. X4 dijo, volviendo con una taza de té y poniéndolo delante de Tanya. Lo siento, quiero decir que mis contactos en Mando Logistics pueden darnos acceso a un nuevo tipo de buque de transporte de Mandel Motors, podría llegar fácilmente al sector Mandalore en una semana o dos, dependiendo de la habilidad del piloto. Está bien, bueno, genial, tienes acceso a un barco. ¿Cómo vas a reunir aliados en el planeta? Segundo, el planeta está poblado principalmente por criminales y pueblos nómadas. No creo que vayan a ser un gran admirador del autoritarismo de Mr. Corpo allí. Solo necesitamos tener algunas conversaciones con las personas adecuadas y luego tendríamos aliados para esta operación. Muy bien, así que tienes posibles aliados y un barco, todavía parece haber muchos agujeros en este plan. ¿Cómo obtendríamos el permiso del senador Merrick para salir de Coruscant? No tantos como crees. Ya he llenado algunos agujeros en los que ni siquiera has pensado, pero en cuanto a cómo saldríamos de este sistema. Bueno, sugerí que podría necesitar tomarme un poco de tiempo libre para recuperarme de la pelea en el callejón y la vergüenza que ha puesto en mi registro. Enji siempre ha querido mostrarme la biblioteca de Ordo. Una buena oportunidad para ganar corazones y mentes explorando el sector mandaloriano y conociendo a las personas que represento. Tanya dijo con una sonrisa antes de tomar un sorbo de té. Antes de que pudiera intentar pensar en cualquier otra cosa para convencerla de esto, dijo. Dame 24 horas y tendré todo esto resuelto, bye. Confía en mí, sé lo que estoy haciendo cuando se trata de operaciones militares de este tipo. No creo que los libros de historia te enseñen cómo realizar una acción de decapitación contra el liderazgo enemigo. Dije con un suspiro. Realmente ya no iba a luchar contra esto, por lo que podía decir, Tanya tenía razón. Bresukher había convertido la Plata Blanca en un título no diferente de Mandalore.
Mientras él tuviera ese título o existieran aquellos que intentaron usar ese título después de su caída, que no eran Tanya, las cosas no irían bien. Sacudiendo la cabeza, vi a X4 colocar una taza de té frente a mi lado, así que la recogí. Solo tendría que confiar en Tanya en esto. No había otra opción y, para el caso, ella se lo había propuesto. 714, 24 Avi. Concordia, mansión del gobernador. Previsla. Dejando escapar un profundo suspiro, sacudí la cabeza mientras me alejaba de la consola. Sabía que debería haber matado a ese hombre, ha estado en mi lista de posibles personajes problemáticos durante mucho tiempo. No era nada personal per se, simplemente no me gustaba que alguien amenazara mi posición en la sociedad mandaloriana, incluso si esa posición era un secreto. Pero he estado demasiado ocupado los últimos años. Concordia estaba en un auge de mejora recientemente y noté una ligera disminución de la voluntad de mi gente para deshacerse de los nuevos mandalorianos. O al menos los que estaban dispuestos a aceptar los inclinados a Silver. Me preguntaba qué también iría eso ahora que alguien había intentado convertir el nombre White Silver en un título no diferente al título de Mandalore. Creo que incluso si esta situación no se resuelve a mi favor, podría tener algunos partidarios más en el tren para eliminar a los nuevos mandalorianos del poder. Tal abuso de los títulos antiguos marcaría a la mayoría de los clanes más celosos que era seguro. Bueno, no es el peor resultado entonces, es solo un tonto que ha tratado de declararse a sí mismo como el jefe de una nueva ideología. Y esto también serviría a sus objetivos de alguna manera, ya que la forma en que se posicionó fue de tal manera que Satine probablemente no intentaría eliminarlo, al menos durante unos meses, una debilidad que estaría en exhibición para todos los mandalorianos antiguos. Sin embargo, la verdadera pregunta era quién le daría a este hombre el visto bueno para intentar esto. Sé que he estado ocupado durante los últimos años preparándome para el inevitable conflicto entre los mandalorianos nuevos y viejos, así como desviándome más recientemente por el gran crecimiento económico de Concordia, los Jedi hurgando donde no deberían estar, y las maquinaciones de Dooku que pueden darme la oportunidad de finalmente volver a poner a Mandalore bajo la casa de Vizsla. Pero estaba muy seguro de que no me había perdido esto era demasiado pronto para que Dooku hubiera dado el visto bueno y Merrick definitivamente no habría firmado este plan también. Quería devolver los títulos nobles a todo el poder en lugar de la versión democratizada que los nuevos mandalorianos habían traído. Y realmente dudé de que él fuera la persona que había armado el Códice de Plata original. Es posible que mis agentes nunca hayan encontrado a esa persona, pero tenía sospechas de que eran de la estirpe de New Mandalorian, y no había forma de que un New Mandalorian fuera tan abiertamente descarado al intentar atraer al sector mandaloriano a la guerra. Supongo que existía la posibilidad de que se tratara de un jugador desconocido en el tablero que finalmente volteó sus cartas para rebelarse. No es imposible, pero parece extraño. Y supongo que también era posible que uno de los miembros de la SEI tuviera sus propios objetivos en Mandalore fuera del plan de Dooku, dado que el hombre estaba presionando por un estado corporativista. De cualquier manera, necesitaba hacer un movimiento contra este Silver Corpo. Mientras estuviera cerca, sería una amenaza para mi liderazgo de los viejos mandalorianos y de Atwatch. He trabajado demasiado duro, he sufrido demasiado y luego he sido demasiado paciente para dejar que algún tonto lo arruine todo. Por un lado, quería dejar de esperar, reunir a The Atwatch, y luego marchar sobre Gargón, tomar el planeta para mí y luego comenzar el golpe de estado deshaciéndome de un competidor potencial. Por otro lado, sabía que aún no estábamos listos, incluso con el levantamiento de las restricciones a la armadura, la construcción de armas todavía estaba resultando un poco difícil, y Mandel Motors estaba siendo un poco cauteloso con los barcos que se suponía que debían entregar. Eventualmente vendrían, pero si no lo hicieran, bueno, sé dónde están varias otras fábricas. Sé dónde almacenaron muchos de sus barcos, y no sería demasiado difícil organizar una incursión para adquirir tantos como sea posible. Si pudiera tomar parte de la flota de Hypernautic que han estado construyendo, eso podría mejorar mis probabilidades de ganar una guerra civil. Pero eso todavía significaba que necesitaba encontrar una manera de lidiar con este CEO de plata.
Tal vez debería enviar algunos agentes con el pretexto de unirme a su facción y averiguar lo más posible sobre esta situación de Gargón antes de hacer cualquier movimiento. Sí, pensé, asintiendo con la cabeza, alejándome de la consola para mirar mi oficina completamente decorada. Pensando mucho en quién es lo suficientemente leal al sueño de un Mandalore independiente y no caería en las mentiras de un hábil hablador corporativo, me decidí por los Wrens. Siempre han sido leales al secreto Mandalore y dudé que abandonaran el barco por el sueño imposible que este hombre propuso. Tendría que contactarlos y decirles que llevarán a algunos agentes a Gargón para obtener la mayor cantidad de información posible sobre la situación. Luego me pondría en contacto con Dooku y me aseguraría de que se diera cuenta de que esto no era parte de mi plan y preguntaría si esto era parte de su plan o no. Finalmente, después de eso, me pondría en contacto con la duquesa y averiguaría cuándo había programado una reunión sobre esta situación. Seguramente no sería demasiado largo a partir de ahora, pero probablemente dentro de las próximas 24 a 36 horas. Estoy seguro de que no haría nada contra este pequeño levantamiento, al menos no todavía.